contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, feliz lunes, bienvenidos a Uno. Un placer estar nuevamente aquí en este espacio con el doctor Alcides Lozano, neurólogo, neurooncólogo en la ciudad de Monterrey, en la ciudad de Saltillo. Pero bueno, ustedes ya lo conocen porque este es más espacio de él que mío. Mi nombre es Carla Garza y doctor Alcides, ¿cómo está el día de hoy? Hola Carla, muy bien, buenas tardes a todos. Un gusto que estén nuevamente con nosotros aquí conectados. Pues ya con un poco de frío, ¿verdad? Sí, sobre todo pues en Saltillo, que es un poco más frío que en Monterrey. Un Y poquito. estábamos hablando de que ya en la siguiente, ahorita tenemos agüita en los live, pero ya en las siguientes necesitamos café para que la producción sepa. ¿Ok? Muy bien. Bueno, doctor, el tema de esta semana va a ser ataque isquémico transitorio, ¿es correcto? Así se Ok. llama. Bueno, y empezando, ¿qué es un ataque isquémico? Bueno, un ataque isquémico es un evento en el cual un tejido deja de recibir sangre por algún problema vascular, ¿sí? Ya siendo más concretos en cuanto al tema del día de hoy, el ataque isquémico cerebral es cuando el cerebro es el que sufre, o pues sí, efectivamente el cerebro es el que sufre este proceso en el cual debido a una obstrucción de alguna arteria cerebral, esa parte de tejido cerebral que recibía sangre, deja de recibirla, de manera secundaria también oxígeno, y las células entran en un proceso, pues digamos, de sufrimiento en el cual pueden morir esas células por la falta de oxígeno. Ok, doc, de entrada el nombre de ataque isquémico transitorio suena fuerte, pero ya cuando me dice, oye, hay una obstrucción y no está pasando sangre, Ujú. ay, da miedo, porque pues de eso se supone que estamos llenos o es lo que transita por nuestras venas y qué pasa cuando hay este ataque isquémico, cuando no pasan, ya me dice, las células pueden morir, pero a nivel humano, ¿qué nos pasa? Bueno, cuando una célula se muere, obviamente dependiendo del tipo de célula, pues eso provoca una reacción inflamatoria, la cual puede afectar al tejido en el cual se ve afectado. Hablando ya específicamente del cerebro, cuando hablamos de un ataque isquémico transitorio, quiere decir que ocurre un proceso en el cual se obstruye la arteria, pero se destapa de manera espontánea, ¿sí? Ok, Por eso, ¿cuánto puede durar este proceso, doc? históricamente, el ataque isquémico transitorio se basaba principalmente en el tiempo de evolución de los síntomas. Eran casos en los cuales los pacientes tenían datos sugestivos de un ataque isquémico, en donde el paciente presentaba síntomas neurológicos, pero se resolvían espontáneamente dentro de un periodo máximo de 24 horas. Sin Ok. embargo, ya con los avances tecnológicos que tenemos al día de hoy, gracias a los estudios de imagen, ya la definición, aparte de que el paciente tiene que los síntomas sean reversibles, debemos de asegurarnos de que por medio de un estudio de imagen, el paciente no haya presentado una lesión a nivel cerebral que haya dejado isquemia. Ok, doc, lo interrumpo tantito. Hablando de síntomas, ¿hay como síntomas pre al ataque? Mm, Ok, realmente no, y a veces el detalle es que son síntomas que pueden ser muy variables porque depende mucho los síntomas del sitio de obstrucción que ocurra a nivel cerebral. Entonces pueden ser síntomas, los más característicos y que nosotros como médicos, neurólogos y pues médicos en general debemos de hacer énfasis en los pacientes es en el hecho de que el paciente característicamente tiene debilidad de un lado del cuerpo o adormecimiento de un lado del cuerpo previo a. durante el ataque. ¿Por Ok, qué? Porque ya cuando hay síntomas es porque ya hay tejido cerebral que está sufriendo, ¿sí? ok, En el cual hay una alteración en el metabolismo cerebral y de persistir eso, pues obviamente los síntomas van a durar más tiempo. Entonces, ok. los síntomas más característicos que inclusive nos sirven como mnemotecnia para la población en general y que identifique los síntomas más tempranos son debilidad de un lado del cuerpo, adormecimiento de un lado del cuerpo, dificultad para hablar, ¿sí? Que la persona está consciente pero no es capaz de emitir lenguaje, visión doble o pérdida de la visión de un solo ojo.
¿sí? Ok. Esos son los síntomas como más característicos. Sin embargo, puede haber otros síntomas que son un poco más inespecíficos, pero no son tan frecuentes en la mayoría de los casos, como puede haber desde mareo, náusea, etcétera. Doctor Alcides, pero en su experiencia como especialista, ¿hay un grupo en específico que es más propenso? Porque me está diciendo que esto me va a tomar desprevenido. Los síntomas los voy a tener durante el ataque, pero no es como que yo esté sintiendo algo antes para ir al doctor o como que sepa que soy propensa porque de acuerdo a la historia familiar. Ujú. Al día de hoy, la enfermedad vascular cerebral es de las primeras causas neurológicas Ok, tanto de función en la población en general ok, y también de discapacidad. ¿Sí? Ahora, sí tenemos poblaciones de mayor riesgo. Las personas que padecen diabetes, hipertensión, que tienen niveles altos de colesterol, triglicéridos, que padecen obesidad, que tienen antecedente de tabaquismo importante, que toman algún otro estado donde favorezca la formación de coágulos en los pacientes, son las personas que tienen mayor riesgo. Estos síntomas normalmente tienden a presentarse de manera súbita, espontánea, ¿sí? El paciente de estar bien en unos momentos presenta estos síntomas. Otras veces los síntomas van presentándose poco a poco con el paso de los minutos o un par de horas, ¿sí? Entonces, ok. pero esa es la importancia de reconocer estos síntomas de manera temprana, porque aquí, pues, como muchas patologías, tiempo es cerebro. Entre más tiempo pase la persona con este episodio, mayor probabilidad de que deje secuelas. Y entre más tiempo tarde en recibir tratamiento, también. Ok. ¿Sí? Entonces, por eso hay la importancia de un reconocimiento temprano. Es muy frecuente que nos toquen casos de pacientes que presentan estos síntomas, se esperan en su casa para ver si se le pasa todo esto y ya cuando llevan más tiempo con los síntomas, es cuando deciden acudir a urgencias, ¿sí? Ok. ¿Y por qué para nosotros es importante como neurólogos estos episodios? Porque muchos casos de ataques isquémicos transitorios, digamos que son como el aviso de que en los próximos días ya se puede presentar como tal un infarto cerebral. Y ya nos ha tocado ver casos. Yo creo que no existe algún médico neurólogo que no haya tenido algún caso de un paciente que inició como un ataque isquémico transitorio y a los pocos días ya tiene el evento vascular cerebral. Pero si va a urgencias y le empiezan a tratar, le da tratamiento, que ahorita le vamos a preguntar esa parte, puede evitar que haya el siguiente evento. Precisamente de esto se trata, o sea, los pacientes que tienen un ataque isquémico transitorio no se deben de tomar a la ligera. Nosotros como médicos debemos de tomar las medidas adecuadas para iniciar tratamiento en ese momento, ¿sí? Porque muchas veces pasa también eso, de que llegan urgencias porque presentaron los síntomas, al momento de que llegan urgencias ya se resolvieron y a veces los médicos al no encontrar algún deterioro neurológico o clínico evidente, como ya se resolvieron los síntomas, vaya a su casa, continúe con su tratamiento y su seguimiento con su médico de cabecera, lo cual no debe de pasar así, ¿sí? Lo ideal es mandar a hacer algunos estudios de imagen. Efectivamente, tenemos que Ok, corroborar primero que efectivamente haya sido un ataque isquémico transitorio, ¿sí? ok. Porque, bueno, hay episodios que pueden simular estas patologías, pero principalmente hay que identificar de estos pacientes que sí tuvieron un ataque isquémico transitorio, estadificar el riesgo que van a tener de presentar un infarto cerebral en los próximos días, ¿sí? Y tomar las medidas apropiadas desde ese momento para evitar que el paciente desarrolle un infarto cerebral. ¿Por qué? Porque tomando esas precauciones, nosotros vamos a evitar que, bueno, primero, lo más importante, que el paciente tenga un infarto cerebral. Segundo, que el paciente llegue a estar hospitalizado, porque no es lo mismo hospitalizar a un paciente que tiene un ataque isquémico transitorio, donde muy posiblemente su estancia hospitalaria puede ser de un par de días, haciendo los estudios necesarios para estadificar el riesgo que tiene, a hospitalizar a un paciente que ya tiene un infarto cerebral, que además le va a provocar que el paciente quede con unas secuelas neurológicas posiblemente de por vida. Doc, pero me sigue interesando si hay algo que podamos hacer para evitar el riesgo. Evitar el riesgo es complicado porque, bueno, hay factores que podemos modificar y hay factores que no vamos a poder modificar. Ok. ¿Qué no vamos a poder modificar? La edad.
Lamentablemente, conforme nos vayamos haciendo viejos, es un factor que puede predisponer más a presentar este tipo de episodios. Y hay una edad cerca de que, no sé, la gente de 50 años lo A empieza. partir de los 50 años Ok. podemos considerar que el riesgo va aumentando cada vez más. Para si yo soy alguien de 50 años y no estoy atravesando por esto, pero eventualmente en algún momento tengo estos síntomas, sea más fácil de platicarlo con mi especialista o que lo podamos identificar juntos, porque a veces también le queremos dejar todo el trabajo al especialista y Ajá. usted es el que estudió, usted dígame y yo aquí estoy por mientras. Entonces yo sí diría, bueno, me estoy sintiendo los síntomas que dijo el doctor Alcides en la neuroconsulta que van a estar apareciendo en pantalla donde pueden encontrar a nuestro querido doctor. Pero también si no están aquí o viven en algún otro lugar que luego lo ven desde España y así, que lo platiquen con su especialista, porque después de los 50 años nos acaba de decir el doctor Alcides que es la edad como donde hay mayor riesgo de que esto Exacto. pase. Ajá, sí. Entonces, la edad no la vamos a poder cambiar. Más sin embargo, no estamos exentos. Como quiera, a lo mejor alguien de 40 años lo puede. Exactamente, porque también hay episodios vasculares en personas jóvenes que ya es un abordaje un poquito diferente. Ok. Pero sí podemos, y sí sabemos que conforme vayamos envejeciendo es un factor de riesgo que predispone. Pero hay otros factores que también tienen importancia para nosotros. Por ejemplo, las personas que tienen diabetes, pacientes que tienen hipertensión, que es una gran cantidad de pacientes, no solamente en la población latina, sino en general, son personas que tienen un riesgo cardiovascular para presentar este tipo de episodios. También las personas que tienen alteraciones en los niveles de triglicéridos o colesterol, personas con algún problema cardíaco, sobre todo arritmias cardíacas, que la principal sería la fibrilación auricular, ¿sí? Sí. Pacientes que pudieran tener algún grado de estenosis en las arterias del cuello, ¿sí? Que pues ahí es un poquito complicado diagnosticarlo si el paciente no ha tenido ningún evento previo sugestivo de lo mismo, Ok. pero por eso hay la importancia. Ahora, ¿qué factores también sí se pueden modificar? Bueno, al paciente diabético no le vamos a curar su diabetes, al paciente hipertenso no le vamos a curar la Justo. hipertensión, pero debemos de tener un buen control de estas patologías para aumentar el riesgo de que el paciente tenga un episodio así. Ok. ¿Qué factores sí se pueden modificar? Ejercicio, actividad física. El realizar la actividad física disminuye la probabilidad. Una dieta sana, que lo que se ha demostrado, la dieta del estilo mediterráneo es una dieta que favorece mucho a la prevención de este tipo de episodios. Sí. El dejar de fumar, el limitar mucho la ingesta de alcohol, sí, esos factores sí se pueden modificar. Entonces, hay factores que van a depender de manejo farmacológico y hay factores que van a depender del estilo de vida del paciente. Es que, doctor, hijo, eso es que somos bien tercos. Parece ya una frase muy trillada de haz ejercicio, Ajá. aliméntate sanamente y toma mucha agua. Sí. Creo que eso es básico de que no somos doctores y nos puede ayudar mucho, pero no queremos. La medicina preventiva, esa es la medicina que debemos de enfocarnos todos los médicos, pero es la medicina más difícil de hacer. ¿Por qué? Sí. Porque como muy posiblemente a uno no le ha pasado nada todavía y Claro. pues es más fácil no hacer ejercicio que hacerlo. Son situaciones complicadas, pero el prevenir ayuda mucho, no solamente a evitar este tipo de episodios, sino otras enfermedades degenerativas que afectan a una gran cantidad de la población. Sí. Entonces ya muchas veces quieren hacer todas estas modificaciones ya cuando el daño ya está establecido. Claro, escuchaba una frase hace poco que decía, nos lleva más de media vida para enfermarnos y más de media vida para querernos sanar. Ujú. ¿No? Porque toda la mitad de nuestra vida cuando estamos bien, pues comemos lo que sea, no hacemos ejercicio, fumamos, tomamos y cuando nos enfermamos, ahora sí, por ejemplo, a mi abuelito le diagnosticaron diabetes y cuando se la diagnosticaron, ahora sí ya no tomaba alcohol o ya hacía su dieta o comía nopalitos, pero antes pues no y resulta difícil al final del día. Ahora, Doc, cuando ya nos dio el ataque isquémico, si no se trata a tiempo, ¿cuáles son, aparte de el ataque cerebral que me dice, vascular que puede haber, Ajá. cuáles son algunas de las secuelas que pudiésemos o que pudiesen quedar? Bueno, en un ataque isquémico transitorio, por definición, no debe de dejar secuelas, Ok. ¿sí? No debe de haber secuelas, pero eso no significa que el paciente no deba de recibir un abordaje apropiado, ¿sí? Primero, pues debemos de descartar que ya haya dejado ese evento alguna lesión isquémica, porque si la dejó, aunque se hayan resuelto los síntomas, ya fue un infarto cerebral, ¿sí? Ok. Entonces, si no dejó secuelas, que esto nos vamos a identificar
por la clínica del paciente, por los estudios de imagen, debemos de encontrar qué factor tuvo ese paciente para haber presentado ese ataque isquémico transitorio. Entonces tenemos que hacer un abordaje con estudios de imagen, tenemos que realizar estudios de laboratorio de rutina para estratificar el riesgo que tiene el paciente de volver a presentar un evento similar. Porque también hay casos en donde el paciente ya ha tenido previos otros ataques isquémicos transitorios que no han dejado secuela, ni a nivel de imagen, a nivel clínico. O sea, se pueden tener varios. Puede estar teniendo varios e Ok. inclusive también son pacientes que si han tenido episodios previos y cada vez que tienen un episodio de un ataque isquémico transitorio, estos síntomas van siendo cada vez más severos, ese paciente tarde o temprano va a desarrollar un infarto cerebral. Entonces debemos de ahí que tener estratificar qué riesgo tiene de volver a presentar un episodio y en base al riesgo que tiene ese paciente, dejar el tratamiento, que van desde medidas farmacológicas y medidas no farmacológicas. Ok, ahora, un ataque isquémico me puede atacar, voy al hospital, salgo del hospital y puede haber una segunda. Sí, Ok. sí. Ahora, por eso hay la importancia en lo ideal es qué es lo que qué es lo que tendría que pasar en un sistema de salud ideal. Si el paciente tuvo un ataque isquémico transitorio que en los estudios no demostró alguna lesión evidente a nivel cerebral, que los estudios de laboratorio no demostraron alguna alteración de las más frecuentes o relevantes, no quiere decir que se debe de dejar sin vigilancia a ese paciente. Ese paciente debe tener una monitorización estrecha, idealmente a la semana, debe de ser valorado por un médico neurólogo para determinar qué factor tuvo ese paciente para haber presentado ese episodio de ataque isquémico transitorio. Y es ahí Ok. donde ya nosotros vemos si requiere algún abordaje un poco más extenso, específico, para determinar qué es lo que pudo haber provocado, ¿sí? Ok. Necesitamos también un manejo conjunto a veces necesitamos estudios de extensión a nivel cardiológico, valoración por cardiología, porque bueno, un factor de riesgo cardioembólico es la fibrilación auricular, que es una Ok. arritmia muy frecuente, pero por el realizar un electrocardiograma en el primer día de estancia de urgencias es poco probable que se puedan ver algunos casos de fibrilación auricular y a veces tenemos que tener una monitorización extensa y para eso pues necesitamos el seguimiento por parte de cardiología. ¿Sí? ¿Cuántos días aproximadamente tendría que estar alguien en hospital después de un ataque isquémico? Idealmente 1 o 2 días haciendo los estudios puede ser más que suficiente. Ok. Sí, pero tenemos que tener a la mano, a la disposición, los estudios básicos requeridos para ese caso. Y después de ahí hay consultas de Y seguimiento. después la consulta de seguimiento con su médico neurólogo para ver el tratamiento más específico, porque cuánto tiempo lo va a estar tomando, ¿sí? Y tratar de hacer énfasis en los factores que se deben de modificar en ese paciente, porque indudablemente todos los pacientes van a tener un factor de riesgo, ¿sí? Ok. No va a haber algún paciente que no tenga algún factor de riesgo para presentar un evento isquémico transitorio. Sí, o sea, ¿Sí? no vino de la nada. Hay algo Exacto, que hay hay que algo ahí modificar. que a veces puede ser complicado de diagnosticarlo en una sola visita, pero sí debe de tener un factor de riesgo. Ok, por eso es tan importante, yo se los comento siempre que por favor no está de más, si nos sentimos súper bien y ya tenemos a cierta edad, ir al médico una vez al año, hacernos estudios anuales, visitar un neurólogo de, pues bueno, a lo mejor lo máximo que llevo es dolores de cabeza, pero llevo ya como pues la ventaja de que en cualquier ataque que se me pueda presentar, reacción, enfermedad, ya tiene todo mi historial, ya me conoce, sabe a lo que soy más propensa, a lo que no, si hago bien mi dieta o no, que creo que no. Pero bueno, Doc, ya para despedirnos de esta neuroconsulta virtual, algo que quiera, no sé, aconsejarle a alguien que esté pasando por un ataque isquémico transitorio o que los ha vivido. Estos episodios no se deben de menospreciar. Si tuvieron síntomas sugestivos, debilidad de un lado del cuerpo, adormecimiento de un lado del cuerpo, dificultad para hablar, visión, pérdida de la visión de un solo ojo, deben de ser valorados a tiempo porque esto puede ser indicativo de que tuvo un ataque isquémico transitorio y tiene riesgo de presentar un evento nuevamente en el futuro o de un infarto cerebral, sobre todo los pacientes que tienen algún riesgo cardiovascular.
Ok. ¿sí? Perfecto. Bueno, pues por esta semana nos despedimos de la consulta virtual. Se van a estar apareciendo las redes de Uno. Ahí pueden dejar también sus preguntas y el doctor con todo gusto se las va a contestar. Y pues ya si requieren algo personalizado, también los puede estar recibiendo en cualquiera de sus ubicaciones que está en la ciudad de Saltillo y en la ciudad de Monterrey. Ok, doctor, pues muchas gracias. No, gracias a Gracias por la ustedes. info como siempre. Gracias a ustedes. Nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Ok. Gracias. Bye Hasta luego, bye. bye.